Dicen que el amor es ciego, pero en mi caso, el amor fue voluntariamente estúpido. Durante 5 años ignoré las banderas rojas. No eran banderas rojas, eran pancartas luminosas de neón que gritaban peligro en cada esquina de mi relación. Pero yo estaba enamorada. Me decía a mí misma que todos los hombres tienen una relación especial con sus madres, que era bonito ver a un hombre respetar a la mujer que le dio la vida. Qué ingenua fui. No sabía que estaba firmando un contrato invisible donde yo siempre sería el plato de segunda mesa en mi propio matrimonio. Mi suegra, Elena, no era la típica villana de telenovela que te insulta a la cara. Ella era mucho más peligrosa. Era una maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Era una mujer que se enfermaba misteriosamente cada vez que Jorge y yo planeábamos un viaje de fin de semana. Una mujer que lloraba desconsolada si no la llamábamos todos los días para darle el reporte del clima. Y Jorge, mi esposo, mi supuesto compañero de batalla, corría hacia ella como un perrito amaestrado al primer chasquido de sus dedos. Siempre pensé que cuando formáramos nuestra propia familia, las cosas cambiarían. Pensé que un hijo, su propio hijo, reordenaría sus prioridades y cortaría ese cordón umbilical tóxico. Qué equivocada estaba. El día que mi vida cambió para siempre no fue el día de mi boda, sino el día en que nació mi hija, y al mismo tiempo, el día en que murió mi matrimonio. Estaba en la semana 39 de embarazo. Había sido un embarazo de alto riesgo, con preeclampsia y reposo absoluto los últimos 2 meses. Jorge había estado ahí físicamente, sí, ocupando espacio en el sofá, pero mentalmente siempre estaba pendiente del teléfono, por si su madre necesitaba que le cambiaran una bombilla o que la llevaran al supermercado, cosas que ella podía hacer perfectamente o pagar a alguien para que las hiciera. Esa noche, las contracciones empezaron fuertes y rápidas, como una tormenta eléctrica en mi vientre. No fue como en las clases de respiración, fue un dolor agudo, violento, que me doblaba en dos y me robaba el aire. Llegamos al hospital a las 3 de la mañana. Me ingresaron de urgencia porque mi presión arterial estaba por las nubes. Tenía miedo. Mucho miedo. Apreté la mano de Jorge con todas mis fuerzas y le dije que no me soltara, que necesitaba sentirlo cerca. Él me besó la frente sudorosa y me prometió que estaríamos juntos en esto, que éramos un equipo. Pasaron 2 horas eternas. El dolor era insoportable, incluso con la epidural empezando a hacer efecto, sentía una presión que me partía las caderas. Estaba vulnerable, expuesta, con las piernas abiertas y rodeada de enfermeras que iban y venían. En ese momento, en medio de mi caos, sonó el teléfono de Jorge. No era un mensaje de texto. Era una llamada. Él miró la pantalla y vi cómo su cara palidecía bajo la luz fluorescente del hospital. «Es mamá», susurró, con ese tono de urgencia que ella le había programado. «Jorge, no contests. Por favor, estoy a punto de empujar. Siento que ya viene», le supliqué, sintiendo otra ola de contracción que me hizo apretar los dientes hasta que dolieron. Pero él contestó. Siempre contestaba. Se alejó un poco de la camilla, dándome la espalda. Entre mis jadeos y el pitido del monitor, podía escuchar su conversación fragmentada. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te duele mucho? ¿Estás sola? Mamá, cálmate, no llores, respira». Colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Tenía esa mirada de ciervo asustado que ponía cada vez que Elena iniciaba su show. «Amor, tengo que irme un momento», dijo, y sentí que el tiempo se detenía. El mundo se congeló. «¿Qué?», pregunté, sin poder procesar las palabras. «Mi mamá dice que siente una opresión fuerte en el pecho. Cree que le está dando un infarto. Está sola y asustada. Tengo que ir a verla». Me quedé helada. Mi suegra vivía a 20 minutos del hospital. Si tenía un infarto real, necesitaba una ambulancia y paramédicos, no a su hijo contador que se desmaya si ve sangre. «Jorge, estoy dando a luz. Nuestra hija va a nacer ahora. Si ella está mal, llama al 911. No puedes irte». Mi voz salió como un gruñido animal, una mezcla de dolor físico y furia primitiva. Él empezó a retroceder hacia la puerta, negando con la cabeza como si yo fuera la irracional, la egoísta. «No lo entiendes, ella me necesita. Tú estás aquí, en un hospital de primera, llena de médicos y enfermeras. Estás cuidada. Ella está sola en su casa vieja. Voy, compruebo que está bien y vuelvo volando. Te lo prometo». No me lo podía creer. Me estaba dejando. En el momento más crítico, más doloroso y más trascendental de nuestras vidas, él estaba eligiendo ir a sostenerle la mano a su madre por una crisis que, en el fondo de mi corazón y del suyo, sabíamos que era teatro. «Si cruzas esa puerta, Jorge, no vuelvas», le advertí. Las lágrimas me nublaban la vista, no por el dolor del parto, sino por la devastación de mi alma. «No seas dramática, vuelvo enseguida», dijo él, y con una última mirada de culpa cobarde, salió de la habitación. Me dejó sola.
El siguiente par de horas es borroso en mi memoria, una mezcla de luces blancas y voces ajenas. Recuerdo a la enfermera, una mujer mayor con ojos amables, tomándome la mano, esa mano que debía sostener mi esposo. Recuerdo al médico diciéndome que empujara, que ya casi estaba. Recuerdo llorar, no de alegría, sino de una soledad profunda y desgarradora, mientras traía vida al mundo completamente sola. Cuando me pusieron a mi hija en el pecho, pequeña, caliente y llorando, sentí un amor abrumador que me inundó, pero al mismo tiempo sentí cómo se rompía el último hilo que me unía a Jorge. Miré a esa pequeña criatura indefensa y me hice una promesa de sangre. Nunca, jamás, dejaría que nadie la hiciera sentir tan insignificante como su padre me acababa de hacer sentir a mí. Ella sería mi prioridad, y yo sería la suya. Jorge volvió 3 horas después. Yo ya estaba en la habitación de recuperación, limpia, con mi bebé dormida en mis brazos. Él entró sudando, con el cabello despeinado y un ramo de flores mustias que debió comprar a toda prisa en la tienda de regalos del vestíbulo. Llegué. ¿Ya nació?, preguntó, acercándose con una sonrisa nerviosa, como si hubiera llegado tarde por el tráfico y no por abandono voluntario. Ni se te ocurra acercarte, dije. Mi voz era hielo puro. No había gritos, no había histeria. Solo una calma absoluta y terrorífica que nace cuando ya no te importa nada. Amor, perdóname, de verdad. Fue una falsa alarma. Mamá tenía gases, una indigestión fuerte, no era un infarto, pero se asustó mucho porque le dolía el brazo. Le di un té, esperé a que eructara y se quedó dormida. Vine lo más rápido que pude. Gases. Me dejó pariendo a su hija sola porque su madre tenía gases acumulados. La ironía era tan cruel que casi me dio risa. Vete, dije simplemente, sin mirarlo, concentrada en la carita de mi hija. ¿Qué? Vamos, no seas así. Soy su padre. Quiero verla, quiero cargarla. Tuviste tu oportunidad de ser su padre y de ser mi esposo hace 3 horas. Decidiste ser el hijo de Elena. Esa fue tu elección, Jorge. Y esta es la mía. Quiero que te vayas de esta habitación y de mi vida. Ahora. Él intentó discutir. Intentó jugar la carta de la víctima, diciendo que yo estaba hormonal, que era injusta, que cómo iba a competir yo con la salud de su madre anciana. Pero mis oídos ya no escuchaban sus excusas, eran ruido blanco. Presioné el botón de llamada de las enfermeras. Cuando entraron, les dije con voz firme que ese hombre me estaba alterando, que me estaba subiendo la presión y que temía por mi seguridad y la de mi bebé. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera mientras él gritaba por el pasillo que yo estaba loca y que le estaba robando a su hija. Los días siguientes fueron una revelación. Estar sola con mi bebé recién nacida en casa fue difícil, agotador y aterrador, sí. Pero sentí una paz que no había experimentado en años. No había que caminar sobre cáscaras de huevo. No había que negociar mi tiempo ni mi atención con una mujer caprichosa. La casa estaba tranquila. Jorge intentó volver, por supuesto. Llenó mi teléfono de mensajes de arrepentimiento y luego de insultos cuando no respondía. Su madre incluso tuvo el descaro de llamarme, indignada, diciéndome que yo era una mujer cruel y egoísta por romper una familia sagrada por un simple malentendido médico. ¿Saben qué hice? Le colgué. Y luego bloqueé su número. Fue la sensación más liberadora de mi vida. El divorcio fue feo, él peleó por cada centavo y su madre testificó que yo era inestable. Pero el juez vio los registros del hospital, vio que él no estuvo en el nacimiento y escuchó mi testimonio. Hoy, soy libre. Mi hija tiene 2 años y es feliz. Jorge la ve cada 15 días, siempre bajo mis condiciones, y siempre llega tarde porque su madre necesitaba algo. Pero ya no es mi problema. Aprendí que es mejor criar a un hijo sola, que criar a un hijo y a un marido al mismo tiempo. A veces, la soledad no es la ausencia de compañía, sino el momento en que por fin te encuentras a ti misma y te das cuenta de que tú sola bastas y sobras.